Fantástico. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal? Ustedes dirán qué consultas tienen. Si quieren, yo puedo compartir pantalla. Si quieren, ustedes pueden compartir pantalla. Si es algo práctico particular o si tienen preguntas más generales. Profe, yo tengo una duda del examen que está publicado en el campus. Sí. No sé si quiere que lo comparta o... Dale, sí, si lo tenés ahí, compartilo. Dale. ¿Me recordás en qué parte está publicado? Porque yo me acuerdo que lo subí, pero no me acuerdo en qué unidad. Creo que en la unidad 4. Ajá. Ahí estaba el enunciado igualmente. Ah, ejercicio tipo parcial. Okay. Igualmente es una duda puntual, a lo mejor sin leerlo se puede solucionar. Bien. En el apartado 3 te dice el estado del fluido y la masa del líquido a la salida de la turbina, si es que lo hubiese. Si no hubiese líquido, justifique por qué. Sí. ¿Me pasó el cargador? Y acá mi duda es porque el título me dio negativo con la fórmula que yo usé. Me dio el mismo número, pero negativo. Ajá. Bueno, negativo no puede ser, eso seguro. Claro, por eso. Va de 0 a 1. Esa es mi resolución. Disculpa la desprolijidad. No estaría encontrando la parte del título. Más arriba debe estar porque es de lo primero. Ahí, mira, balance turbina. No, te pasaste, Nacho, un poco más abajo. En la segunda hoja mirá. Abajo donde dice balance turbina. Ahí, X3 0,83. Sí, ahí está. Abajo de mezcla bifásica. Abajo de mezcla bifásica. Justo el último renglón, que dice H2 igual HF más X HFG. ¿Viste que dice 3 y una flechita? Sí. Ah, sí, acá ahí está. 0,83. Bueno, acá yo, en lugar de usar esta fórmula, usé la fórmula que usábamos más seguido, digamos, que era la que la entalpía era igual a la entalpía del líquido menos el título por la entalpía del líquido menos la entalpía del gas, y de ahí despejé el título. Bueno, en realidad la que usamos más seguido es la que está escrita ahí. No sé por qué tenés el menos, pero no importa porque en realidad la cuenta que vos tenés que hacer es la entalpía del vapor saturado, o el gas, que le decimos, ¿no? Menos la del líquido, ¿sí? Porque la del vapor siempre va a ser mayor para una determinada presión o temperatura. O sea entonces, que es como que estás haciendo la misma cuenta si tenés un menos, pero tenés al revés la resta. Claro, yo que lo tengo mal anotado, es la del gas menos la del líquido siempre. Claro, es la del gas menos la del líquido, pero además es más todo ese término, no menos. O sea que es... está bien, es la entalpía del líquido más el título. Claro, fíjate que es como una regla de la palanca. Vos estás diciendo, bueno, es la entalpía más chica que puedo tener dentro de mi campana, más un porcentaje de la variación total que puedo tener. Está bien. ¿Se entiende? Claro, o sea, yo intenté hacerlo con esa fórmula porque acá usaba la entalpía de vaporización, que no la había usado nunca yo, entonces... Claro, la entalpía de vaporización, que es la columna del medio, viste que está ahí en la tabla. Sí. No sé si te acordás, es eso, es la resta de la del gas, la del vapor saturado, menos la del líquido. Es ese valor, digamos, es esa resta, pero ya hecha. Perfecto. H gas menos H líquido. Se llama de vaporización porque es la cantidad de energía que te cuesta por unidad de kilogramo evaporar toda esa agua, ¿no? A esa temperatura o presión. Perfecto. Y entonces, profe, ahí iba un más, entonces, antes de la X. Sí, va aún más. Lo que me da duda es que si vos tenés un menos, pero también tenés al revés la cuenta, claro, es la misma ecuación, debería darte lo mismo. O sea, debería darte 0,83. Bueno, ahora pruebo, pero ya encontré entonces el error. O sea, en realidad, fíjate que si vos tenés un menos, te va a quedar la resta esa te va a quedar negativa, entonces te va a quedar menos menos. Claro. Capaz que ahí te salteaste uno de esos dos menos. Claro, no, capaz que sea solamente el error adentro del paréntesis nomás, entonces... Ok. Bueno, no importa, después me fijo, pero ya está la duda. Profe, ¿debería dar lo mismo con la otra fórmula? ¿Con la fórmula que dijo Ignacio recién? Sí.
Sí, o sea, fíjate que la fórmula que él dijo, que no está escrita, pero es como sacar factor común -1, ¿no? Él Sí, tiene... porque yo, Sí. sí, no, que yo también lo intenté y a mí también me daba negativo, por eso me llamó la atención. No sé si le erramos en algo puntual los dos A ver, o cómo. ¿tenés la fórmula escrita ahí? Porque, digamos, Sí, la que ahí va. usamos siempre es esa, es H del fluido saturado más el título por la entalpía de vaporización. En este Sí, lo caso, que tenemos es que yo tengo que la entalpía es igual a la entalpía del líquido más el título por la entalpía de vaporización menos la entalpía del líquido. no, la entalpía de vaporización es la resta ya hecha. Perdón, la entalpía del gas menos la del líquido. Sí, eso está bien. No, y despejo de ahí me quedaba negativo, no sé por qué. Bueno, chequé en ese despejo, ese Voy despeje. a, voy a Ojo, volver a ver el tema. puede ser que, la verdad que no me acuerdo ahora. Ah, bueno, igual ahí en la resolución da 0,83. Pero otro error que podría ser es que el estado de la H que ustedes tienen, ¿no? En ese caso, no me acuerdo si es H3 o H2, eh, no esté dentro de la campana, ¿no? Entonces ya no vale la fórmula, entonces ahí podría ser que te dé negativo. Que para el Ah, parcial no, para ese parcial no es el caso, pero capaz que si ustedes usaron alguna aproximación numérica en uno de los puntos anteriores, se me ocurre, no sé, no interpolaron o algo así, puede sí. ser que ese punto entonces te caiga fuera de la campana. Bien, bien. Bueno, Se gracias. me ocurre. Dale, lo vamos a ver entonces. Gracias. Sacha, Sí, yo tenía una duda con respecto a cuando tengo un líquido subenfriado. ok. O sea, digamos que tengo que calcular, te doy un ejemplo puntual que se me surgió haciendo la práctica. Tengo que calcular la entalpía de ese líquido subenfriado. ¿Lo puedo tomar con respecto a la tabla de temperatura? Porque dentro de las soluciones que están subidas, encontré una fórmula que dice que la entalpía del fluido con respecto a la temperatura, más el volumen específico del fluido también respecto a la temperatura, por la presión que yo tengo de ese fluido, menos la presión de saturación respecto a la temperatura, es igual a la entalpía. Ok. Sí, Me da una aproximación muy similar a lo que es sí, la... sí, en realidad esa es una fórmula más correcta de lo que nosotros hacemos, porque viene de un desarrollo teórico y está bien aplicarla. Nosotros hacemos algo más fácil, que es que cuando está en subenfriado, como cualquier líquido subenfriado, se comporta como una sustancia incompresible, ¿no? Eh, deja de depender de la presión. Entonces lo que hacemos, por lo menos en grandes intervalos, no es que para cualquier valor de presión, pero digamos, hay todo un rango de valores de presiones donde no afecta las propiedades. Entonces lo que hacemos es aproximar cualquier propiedad, entalpía, volumen específico, entropía, energía interna, a la misma propiedad del líquido saturado a la temperatura a la que tenemos nuestro líquido. ¿Sí? Bien. Es decir, a la misma temperatura. Bien. Eso lo saco de la tabla de temperaturas. En vez de la de Claro, eso presiones, te vas a la tabla de saturación de temperatura, sí. O sea, si vos lo aproximás a los valores de saturación, a la presión a la que estás, te va a dar otra cosa. Eso sí, te va a dar otro valor. Sí, Lo sí, tenés sí. que hacer a los valores de saturación a la temperatura a la que estás. Bien, perfecto. Si no, también, si estás en valores muy altos de presión, que puede pasar, podés usar las tablas, que están las tablas, solo que arrancan para valores de presión altos. Claro. Claro, yo creo que puntualmente para el... por acá. No, si no me equivoco, sí, era para el agua, justamente. Y eso lo busqué por la tabla de temperatura, o sea que, si no me equivoco, era... claro, el líquido vapor por temperatura. Ingresé por ahí. Claro. La ecuación que vos decís también está bien. Lo que hace después el libro en un momento, es decir, como la sustancia es incompresible y eso te genera una relación entre los calores a volumen constante y a presión constante, hay ciertos términos de esa ecuación que puedes despreciar, que son los que están relacionados a la presión. Entonces te queda todo en dependencia de la temperatura. Y con respecto a la tabla de líquido subenfriado,
la encontré para el agua, pero para el 134, si no me equivoco, no está. A ver, está por sobrecalentar. Sí, solo está para el agua la de eso. Solo está para el agua. Claro, entonces, en ese caso, sí se puede tomar la aproximación por temperatura. Si te da, siempre la puedes tomar la aproximación de temperatura. La tabla de sobreenfriado es para no tomar la aproximación. Para no tomar. Es como la tabla de sobrecalentado en ese sentido. Bien, perfecto. Y después tengo otra duda, o sea, no tengo para compartir pantalla en este momento, pero era el ejercicio número 21 de la práctica 3, si no me equivoco. A ver, dame un segundo que yo lo comparto acá. Entonces. Avísenme cuando se vea. A ver. ¿Se ve ahí el PDF? Ahí sale, sí. Y ejercicio 23. El de ahí arriba, el 21. Ah, sí. El 21. Yo cuando calculo, o sea, me pide calcular determinar el calor transferido en el condensador y en su entorno, y en el entorno. Ese dato ahí, ¿qué es lo que me pide puntualmente? O sea, yo calculo el calor que aporta el fluido al condensador que sale por el punto 2, digamos. Sí, en realidad, fíjate, el fluido entra por 2 y sale por 3. Sí, y sale por 3. ¿No? Bien. Claro. Y este equipo es el condensador. Nosotros Bien. todavía, por lo menos, no vimos la unidad de ciclo de refrigeración, pero acá dice condensador. Sí. Entonces, lo que te está pidiendo es el calor que se está yendo de este circuito hacia el ambiente. Bien. Acá uno podría decir, ojo, si yo tomo esta frontera, Sí. ¿no? Tengo claro, dos... el primer análisis que hice, pero después digo, me falta un dato. Acá yo tengo 2 y 3 y como una entrada y una salida de refrigerante, y después tengo una entrada y una salida de aire, dice ahí, ¿no? La frontera, perdón, sería esta, como para que tenga un poco más de sentido. Tengo una entrada de aire a 20 grados y una salida de aire a más de 20 grados. Claro, ese es el punto. Claro, está bien, ahí te faltan como un par de datos. Uno podría decir, bueno, si viene de una casa y sale de una casa, tomo presión atmosférica, qué sé yo, pero en realidad te está diciendo que hagas, o sea, si vos haces esa frontera no ves ningún calor, ¿no? Claro, porque la energía va a estar en la variación de entalpía de la salida. Si vos haces esta frontera, ahora sí, vos tenés una entrada de fluido, una salida de fluido y además una salida de calor. Bien. Ese es el calor que te está pidiendo, nada más. Bien. Y después la eficiencia, así, como esto. Claro, directamente desde la forma. Sí. Esa era la duda. Este ejercicio, así con lo que te pide, es solo eso. Capaz si vieron la resolución, van a ver que hay más cosas, probablemente porque el enunciado de donde está basado la resolución tiene otras, les piden otras cosas, ¿no? Esto se ve que solo tomaron la imagen. Pero, por ejemplo, puede pasar acá, fíjense que para un balance de energía de este equipo, ¿sí? Vos tenés definido la entrada, definido la salida y además tenés definido la única entrada de energía que debería haber en un compresor, ¿no? Entonces es como que si vos planteás balance de energía, no te falta ningún dato, porque incluso tenés el caudal másico acá. Sí. ¿No? Bien, lo que pasa en este caso es que si vos planteás el balance de energía solo con eso, los números no te dan. Es decir, el caudal másico, por la diferencia de entalpías entre salida y entrada, no te da lo mismo, no te da 2,5 kilowatts que debería darte. Esto es porque particularmente este compresor además tiene una pérdida de calor. Y acá no está dada porque en realidad el ejercicio ni le importa. Pero la resolución lo considera, entonces. Nada. Eso. Esa era la duda que tenía puntualmente. Bien. Gracias. Profe, yo tengo duda de otro parcial. Nacho, no sé si querés te quedó algo. No, sí, me había quedado una duda del parcial ese que mostré antes. Sí. ¿Lo tenía ahí abierto, profe?
Si no, yo lo tengo abierto, vuelvo a compartir, pero porque ya estaba compartiendo. No, decime el título de qué año es y de qué cuatrimestre. Debería decir algo como C1 2024. Yo comparto, profe, lo tengo acá abierto. No. Bueno, dale. Acá, en el 5 y el 6, la tasa de exergía generada para el ciclo y la tasa de irreversibilidades del ciclo. Que vi estas dos fórmulas acá y no sabía de dónde sacarla, porque yo Sí, eso Aníbal lo dijo en la teoría, pero no le hizo tanto énfasis. Justo fue una clase, viste, que duró poco, así que yo tampoco le di mucha bola en la práctica y nada, no lo voy a evaluar, digamos. Bien. Pero bueno, exergía, no sé si se acuerdan de la definición que dio Aníbal, es como la máxima cantidad de energía aprovechada. Y hay varias formas de calcularla, y una está relacionada con la temperatura. O sea, siempre está relacionado, ¿no?, con la máxima energía que puedes extraer de una máquina. Es decir, siempre está relacionado con el rendimiento de Carnot en ese sentido. Y con la temperatura de los focos térmicos, obviamente, ¿no? Pero bueno, algunas formas de evaluarla tienen en consideración la temperatura del ambiente, es decir, todo lo que no es el sistema. Entonces, como que de alguna manera están diciendo, bueno, con el foco térmico que vos tengas respecto de la temperatura de tu ambiente, que es como se considera, digamos, la temperatura más baja que podés tener, ¿no? Porque si vos querés temperaturas más bajas que esas, tenés que meter energía. Entonces, no tiene sentido meter energía para producir energía. Hay una cierta cantidad de trabajo máximo que se puede obtener y a eso le decimos exergía. Pero otra forma mucho más sencilla de verla es simplemente, fíjate que ahí dice, es el calor que yo puedo extraer de... se me fue la palabra. Del foco caliente, ¿no? Eso es calor caliente, por el rendimiento máximo, el rendimiento de Carnot. O sea, eso es básicamente el trabajo máximo, ¿no? Es decir, si vos tenés un ciclo de potencia entre dos focos térmicos y sabés cuánto es el calor que podés sacar de cada foco térmico, ¿no? Porque vos podés calcular el rendimiento usando solo las temperaturas, pero no podrías calcular el trabajo de esa manera. Acá si yo te digo, no, bueno, el flujo de calor que extraes del foco térmico es tanto, vos me podés decir cuánto es el trabajo máximo que te puede dar ese ciclo de potencia, que es simplemente la definición de rendimiento, trabajo sobre calor, ¿no? Solo que ese rendimiento es el rendimiento de Carnot, si quieres el máximo. Entonces, fíjate que la ecuación de X punto es esa, es calor por el rendimiento máximo. Perfecto. Ahí dice R porque es reversible, ¿no? Reversible, ideal, Carnot, máximo, va por ahí. Y después, la tasa de irreversibilidades tiene que ver con todo lo que está generando que vos no obtengas esa energía máxima. Es decir, todo lo que hace que tu energía obtenida no sea igual a la exergía. Entonces, simplemente esa resta. Fíjate que es exergía, X, menos el trabajo, y en este caso ese trabajo es el trabajo real. Entonces, como decir, bueno, ¿cuánto trabajo no estoy extrayendo? ¿No? ¿Cuánta energía no estoy extrayendo con mi proceso real? Eso es la tasa de irreversibilidades. Tasa porque está por unidad de tiempo, ¿no? Nada más. Claro, sí. Perfecto. Listo, gracias, profe. Profe, yo tenía duda con otro ejercicio de parcial. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Bien. Bueno, se me tildó la compu. No sé qué era. ¿Qué era? ¿El mismo parcial que mostró recién Ignacio? ¿Otro parcial? Pero justo abandonó la reunión, profe. No, era otro parcial. Okay. Que vaya preguntando a otro si tiene, profe. No.
¿Alguien más, chicos? Mientras esperamos. Profe, Todos sabían. Sí, decime. perdón. Yo tengo una duda. Es más que nada, hay una fórmula en la resolución de un ejercicio que está subida de la práctica 3, si no me equivoco, que se da en el caso de que estamos trabajando con agua subenfriada y la presión en la cual se está trabajando no está en las tablas de subenfriado. Entonces lo que hace para sacar la entalpía es usar la tabla de saturación, y en esta tabla usa, bueno, en esta fórmula era la entalpía del fluido para la temperatura dada, más el volumen específico del fluido de esa temperatura por la presión que yo tengo de dato, menos la presión de saturación. Esa fórmula estaría bien. Sí, es lo que decía Juan hace un rato. Esa fórmula está bien, viene de un desarrollo teórico, ¿no? De cómo se calculan esos valores, se puede usar. Nosotros no la damos en la teoría porque hacemos algo más fácil, que es que Bien. simplemente la aproximamos a cualquiera sea la propiedad, entalpía, volumen específico, energía interna o entropía, a la desaturación para la misma temperatura. ¿Sí? Es como que nos quedamos solo con el primer término y el resto de los términos que dependen de la presión y del volumen específico se desprecian, porque la variación del volumen específico es muy chica para grandes variaciones de presión, porque cuando cualquier fluido está como líquido subenfriado, es incompresible, ¿sí? O prácticamente incompresible. Entonces, como que ese término se puede despreciar y se puede hacer la aproximación que nosotros hacemos. Es más Bien. sencillo, la ecuación vale igual, Bien, bien. pero bueno, nosotros simplemente hacemos esa aproximación que es más fácil y tenemos las tablas, ¿no? Y a menos que tengamos rangos de presión muy altos, vos me decís, no, estoy trabajando a 50 megapascales, bueno, para ese caso, para el agua por lo menos, tenemos la tabla de su enfriado. Después, para otras sustancias pueden existir las tablas de su enfriado. Simplemente este repertorio que nosotros tenemos subido no las tiene, pero no significa que no existan, ¿no? Y también siempre se puede usar la fórmula, obviamente. Perfecto. Gracias. Ahí me fijo si puedo compartir, profe. Dale. Tuve que cerrar todo, no sé qué le agarro. Suele pasar. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno. Le hago un poquito de zoom. Ese era el enunciado del ejercicio. No tengo digamos, lo que pedía, sino que tengo toda la explicación de cómo arranca el ejercicio. Pero bueno, tengo la resolución del parcial de este loco ¿Qué nota se y sacó? un 9. Ah, bueno. Sí, bueno, me iba siguiendo bastante bien, digamos, arranqué por el estado 1, 2 y 3. Bueno, fui haciendo fui sacando todo lo que podía, flujo másico, bueno, pedía el rendimiento de la máquina, después la entalpía, bueno. Pero se me complicó cuando llegué acá, a la parte de estado inicial y estado final. Esto es una garrafa. Sí. Acá abajo, no sé si necesitas eso. Bueno. Que cuando llego a querer despejar la masa entrante, cuando hago balance de energía, no me queda igual. No sé si le estoy errando en algo. Si querés te comparto la resolución mía. A ver, dame un segundito, ¿eh? Uh-huh. Ok. No sé si me acuerdo bien, pero por lo menos por los datos que veo ahí, ¿no? Sí. Vos tenés estado inicial definido es todo cero. Uh-huh. O sea, no tenés energía interna tampoco para un balance de energía. Uh-huh. Eh,
tenés el estado final definido, porque tenés volumen. Bueno, ojo, eso es volumen total, ¿no? ¿Dónde? No, ahí veo que dice final, claro, eso es volumen total, Sí. 15 litros. Tenés presión final. ¿Se Sí. dice algo más del final de ese estado? Me parece que no, que dice eso solo. Mantiene una presión constante durante este proceso. Acoplado a la garrafa, los investigadores poseen un equipo que les indica que el trabajo realizado por cada kilogramo que contiene la garrafa. Ok. Y entonces tenés el trabajo final, ¿no? Que es un trabajo de flujo, ¿sí? Es el único trabajo que tiene este sistema por unidad de kilogramo. Entonces lo que vos podés plantear ahí es un balance de energía específico, es decir, por unidad de masa. Sí. ¿No? Que sería no complicado, digamos, pero hay que tener cuidado si vos tendrías masa inicial, porque suponete, cuando vos dividís por la masa, no puedes decir divido por cualquier masa y fin, está dividiendo por una masa en particular, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, el balance de masa para este equipo te queda masa de entrada igual masa final. ¿Sí? Sí, exactamente, me quedó así. Bien, entonces eso es una ventaja porque como no tenés masa inicial, vos podés dividir por esa masa y se te anulan ambos términos de masa, es decir, de ningún lado te queda como una fracción de masa o un porcentaje de masa. Entonces la ecuación te queda simplemente trabajo específico, que son 80 kilogramos por kilojoule, más entalpía de entrada, ¿no? Que la tenés, igual energía interna final. Igual a energía interna. A U final menos U inicial. Claro, pero U inicial es 0, porque está vacío. Sí, U inicial es 0. Sí. Entonces te queda igual energía interna final. Y de ahí lo único que no tenés es la energía interna final. Entonces despejás la energía interna final y con esto ya tenés definido el estado final. Tenés energía interna y tenés presión. Claro, despejo de la energía interna. Ahí está el tema. Ya está. Claro, yo había hecho... Ya, ahí te muestro lo que yo hice. ¿Se tildó de vuelta? No. Estoy... Ahora les voy a presentar la otra pestaña. Ahí está. Bueno, hice balance de masa. Allá arriba, no sé si se ve. No quiero que hace mucho zoom porque... Sí, tendría eso. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno, pero el tema es que acá cuando hago balance de energía, yo no sé si usar esta fórmula o la fórmula que usan en el video donde explican todos estos ejercicios, que ustedes hacen calor menos trabajo directamente, no ponen trabajo entrante, calor entrante, y trabajo saliente y calor saliente. Yo en realidad lo que digo en la práctica es que para mí la forma que vos tenés escrita ahí es la que yo prefiero, yo porque me confundo menos, ¿no? Y no me genera problemas cuando no sé el sentido de alguna transferencia, porque eso es fácilmente eludible, ¿no? Si tengo algún trabajo o algún calor que no sé si entra o sale, elijo alguno y se acabó, y después veo el sentido. Si me da negativo era el otro sentido, ¿no? Lo único que te puede pasar con esta forma de balance de energía es que si vos tenés un trabajo de flujo y ese trabajo de frontera, quiero decir, ¿no? Si vos tenés un trabajo de frontera y ese trabajo de frontera lo calculaste con alguna ecuación politrópica, como la integral está definida desde el estado final al inicial, ahí sí el resultado de ese trabajo te va a dar con el convenio de signos. Es decir, si te da negativo entra el sistema, si te da positivo sale el sistema. Entonces, si usás las dos cosas en simultáneo, es la única precaución que tenés que tener. Pero después esta es la mejor forma para mí. De todas maneras, con cualquiera de las dos, debería ser lo mismo. Bien. No, claro, pero llegué acá abajo y bueno, me quedaba totalmente distinto a lo del otro flaco. En realidad a él le quedaba otra masa más. Del lado izquierdo sería de la igualdad. Ajá.
que no sé, la sacó mágicamente. Yo no sé, bueno, ahora que vos me dijiste, sí, voy a agarrar, voy a usar la otra fórmula y a ver si me da con la otra fórmula. Sí, en realidad acá el problema no es que estás usando esta fórmula y no la otra. Eh, Porque de hecho, cuando vos decís calor menos trabajo igual variación de energía, eh, a eso en realidad también hay que sumarle entradas y salidas de masa. O sea, Ajá, la fórmula completa es calor menos trabajo, calor neto menos trabajo neto, igual entradas menos salidas, más la diferencia de energía del sistema. Es un poco más confusa. Eh, claro. el tema no es ese acá, el tema es que estás haciendo un balance de energía total. O sea, ese balance está en unidad de kilojoule. ¿Sí? Sí, Y tu dato del trabajo está en unidad de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, vos tenés dos opciones. O calculás la masa de alguna manera, que no va a ser con esta ecuación, ¿sí? Porque sí. también te falta la energía interna final, Ujú. o haces un balance que no dependa de la masa. Bien. Entonces, eso es lo que estás haciendo. A esa ecuación que vos tenés escrita ahí, la dividís por la masa final, suponete. Ujú. Entonces, del lado derecho de la ecuación te queda solo energía interna final, fantástico. Y del lado izquierdo de la ecuación te queda trabajo total sobre masa final, que ya sabes cuánto es porque es un dato, 80 kilojoules por kilogramo. Y después te Ujú. queda masa de entrada por entalpía de entrada sobre masa final. Que eso Ah, podría ser un problema, pero vos tenés el balance de masa que te dice que la masa de entrada es igual a la masa final. Entonces se claro. te queda simplemente entalpía. Claro, yo ahí debería haber cancelado, en vez de haber Vos ahí puesto que la despejaste la masa. masa. Sí, está mal. Y eso, no, Tendría no que está haberlas mal. ¿Eh? cancelado. No es que está mal, el tema es que te sigue faltando una ecuación. ¿No? O sea, vos ahí Claro, tenés una ecuación y dos incógnitas. Entonces, no, sí, no importa qué ecuación uses, te sigue faltando algo. De la otra sí, ya manera, vos entendí. solo tenés una incógnita. Bien. Y entonces hago y despejo entalpía, digamos, haciendo de la otra manera. Despejás energía interna final, que es lo que no tenés. Ok. Que vos ahí la escribiste como CB por PFBF sobre R, Sí, pero en realidad te quedaría energía interna final. claro, sí, sí. Sacando eso. Bien. Profe, Gracias, ahí profe. otro problema que tuvimos es que no sabíamos qué se ve usar ahí. Bueno, si lo haces como dijimos recién, no te interesa, porque no te aparece. Claro, Pero después, lo mismo que decimos siempre. Si esto es un gas ideal, yo tengo la opción de usar algún CB conocido, es decir, si tengo alguna temperatura inicial, uso esa temperatura inicial. Eh, y está bien, lo puedo justificar diciendo que es gas ideal y es más o menos constante. La otra opción es decir, uso ese y después hago una iteración sobre la cuenta para mejorar mi resultado. Eso es incluso un poco mejor, ¿no? Y la otra opción es que, obviamente, dependiendo de lo que uno tenga disponible, pero para varios gases hay tablas de las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, para el aire está tabulado los valores de energía interna para cada valor de temperatura. Y para otros gases también están tabulados esos valores. Lo único que hay que tener cuidado es que si miran las unidades de la tabla, que es algo que siempre deberían hacer, la energía interna está en kilojoule sobre kilomol, no sobre kilogramo. Entonces, una vez que despejan su energía interna de esta ecuación, deberían pasarla a kilojoule sobre kilomol, utilizando la masa molar, y ahí pueden usar la tabla. Si lo que vos querés, si lo que vos querés hacer es calcular la temperatura, ¿no? Si vos no querés calcular la temperatura, ni siquiera necesitas pensar en el CB. claro, está bien. Igualmente, acá no lo podríamos hacer así como lo hicimos porque el dato del trabajo que te dan es sobre kilogramos y nosotros no lo tenemos. Claro, acá, ahí vos tenés tres incógnitas. Tenés, Claro, sí, bueno, en realidad tu CB es como tu incógnita porque es lo que representa tu temperatura final o tu energía interna final, ¿no? Y además no tenés otro, porque el recipiente arranca vacío. De todas maneras, eso lo podrías solucionar porque decís, uso el CB de la temperatura, de las propiedades de entrada de la masa, pero no importa. Acá con ese despeje que ustedes hicieron es como que ese CB representa una de tus incógnitas. Después la masa de entrada es otra de tus incógnitas, y acá el trabajo ese también es una incógnita, porque esos no son los 80. Bueno, exactamente. Está bien, ahí. se entendió. Gracias. Bien. Gracias, profe. Profe, le hago una consulta. Sí. Más o menos
lo mismo que estaban preguntando antes sobre la entropía de un líquido subenfriado, por ejemplo. Yo había visto esas dos formas, o que lo aproximabas al de la temperatura de saturación, o que usabas la otra fórmula, pero se me había ocurrido a mí hacer como la entalpía igual al Cp por T, pero no sé si se puede aplicar en ese momento. Se puede aplicar porque es una ecuación que vale para sólidos y para fluidos incompresibles, Sí, pero no es el mismo Cp del gas. Eso claro. hay que tener cuidado. Es decir, para esos valores es otro Cp que existe. Y Claro, algunos yo busqué están el CP nombrados. en la tabla que dice propiedades de sólidos y líquidos seleccionados, en la parte de líquidos, pero el tema es que cuando lo hacía con esa cuenta, o sea, con el CP por el CP que obtengo acá, de esta tabla Sí, por el T, me daba nada que ver el valor. Por ejemplo, en un ejercicio me daba 100 de tabla, sí. o sea, de saturado me daba 100, y si yo hacía el CP por T acá me daba 400 y algo. Y en todos los que hice Y así eso me con la dieron temperatura en distinto. Kelvin. Sí, sí. Entonces no sé si yo no estaba teniendo en cuenta algo y no se podía aplicar, o... Eh, no, se puede aplicar. Lo que te puede pasar es que las tablas, ¿no? Están, no son escalas absolutas, ¿no? Están referenciadas a valores aleatorios, digamos. Sí, Es decir, el cero está puesto en algún valor aleatorio, ¿no? Para el caso del agua creo que es a 0,01 bar, algo así. Puedo decir, bueno, acá la energía interna es cero, por ejemplo. Eh, y si vos tenés una tabla de otra bibliografía, ese valor puede cambiar. Es decir, otra tabla podría tener otro valor de referencia, que a vos no te suele importar porque como haces diferencias, si la referencia siempre es la misma, esa referencia se cancela, ¿no? sí, Puede ser que se me ocurre, puede ser que el CB que tomaste para el líquido tenga una referencia diferente, ¿no? sí. Esa es una posibilidad. Eh, Claro, no probé de hacer la diferencia de las dos entalpías con el CP. O sea, generalmente había una que tenía de tabla y otra que lo sacaba con esto, y capaz que por eso me daba cualquier Claro, cosa. y el tema de mezclarlas también es como habría que tener cuidado. Uno Bueno, espera que pero si las tablas son de la misma bibliografía tengan la misma referencia, pero bueno, puede que no. bueno, Eh, pero tomo el de la temperatura de saturación o con la otra fórmula, si no, se puede. sí, sí, yo tomaría el de la temperatura de saturación. De hecho, la otra fórmula que la mencionan tanto, no la dimos en clase. Si Sí, la sí. quieren usar, no está mal, ¿no? O sea, no digo que esté mal. Simplemente que nosotros no la damos porque es más fácil de otra manera. Bien. Eh, pero sí, también vale el CP por la temperatura. Simplemente hay que tener cuidado qué CP es. Bueno, listo. Bueno, gracias. Profe, el viernes en las 3 horas vamos a hacer la teoría y la práctica. En el examen. Sí, Sí, la teoría es muy rápida, es un multiple choice en el laboratorio. por la plataforma, Bien. por Pero comunidades. ¿vamos a las computadoras o lo hacemos del teléfono? No, del teléfono, de lo que tengan, si Bien. alguien no tiene, obviamente lo resolvemos, Ujú. eh, pero se hace ahí mismo. Eh, ¿Qué les iba a decir? El cuatrimestre anterior, por alguna razón, Aníbal decidió no tomar la teoría y simplemente después en el coloquio, se rindió coloquio con un poco más de ganas, digamos. Pero bueno, eso fue una ocasión especial, así que sí, digamos, la idea es ir, rendir teoría y después práctica. Y respecto de las 3 horas, se suele estirar un poco más y nosotros no tenemos problema. Profe, ¿y la teoría también es con carpeta abierta? No, la teoría no es con carpeta abierta. Son preguntas simples. ¿Sí? Y si no aprobás la teoría, ¿no se puede pasar a la práctica? Es una pregunta complicada. En papeles sí, si no aprobas la teoría no puedes hacer la práctica, pero Aníbal es bastante permisivo en ese sentido. Entonces, si te va mal, te llama, lo charlas con él y después por lo general haces la práctica. O en todo caso, eh, a veces después queda la nota de teoría, entonces nosotros cuando tomamos coloquio todo eso lo vemos, entonces capaz decimos, mira, en tal teoría te fue flojo, entonces contamos más sobre esos temas. Claro, perfecto. Está bien.
Gracias, profe. Si te saca un 1 en la teoría, bueno, pero si estás ahí raspando, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, sí. Profe, le hago una consulta medio rápida, otra cosa. Sí, Era el ejercicio 22 de la práctica 3, era una turbina con un condensador conectado a una bomba y a una caldera. Eso era para una generar, turbina. para generar potencia con una caldera y una turbina. Solo que después de la turbina venía un condensador y después una bomba. Claro, el ciclo Y de potencia. sí, y pedía calcular el trabajo. Y el trabajo lo calculaba, bueno, como la diferencia del trabajo de la turbina y el de la bomba sobre el calor que le entraba a la caldera. Sí, Pero el del condensador, yo lo pensé, o sea, es lo mismo que un intercambiador de calor en este caso, porque le entraba agua fría y salía caliente para bajar la temperatura del vapor que salía de la turbina. Cuando yo calculo pero el... perdón, el trabajo, ¿me podés repetir eso es la cuenta que me dijiste antes? Sí, o sea, eh, vos tenés trabajo que te sale de la turbina, el trabajo que le Sí. tenés que meter a la bomba para que funcione y el que le tenés que entregar a la caldera para que produzca el vapor. Ah, el calor que le tenés que entrar a la caldera. Pero Sí, eso es en el evaporador, no en el condensador. claro, Ah, sí. ok. Y bueno, con eso se calcula la eficiencia, pero después, cuando sale la turbina, vos tenés un condensador. Eso no te afecta al cálculo de la eficiencia porque ahí también va a salir calor del sistema hacia el ambiente. Sí, pero ese calor no lo entregaste vos. Vos el calor que entregás es el que le tenés que dar al circuito con la caldera, ¿no? Que es básicamente el combustible que estás quemando o como sea que estás produciendo calor, si es un reactor nuclear. Eh, entonces ese calor es calor de desecho que por el O sea, segundo es una principio pérdida sabemos que nomás, lo no se cuenta. necesita. Sí, a ver, pérdida. El segundo principio nos dice que sin ese calor de desecho no podemos tener un ciclo que genere trabajo neto, Sí, ¿no? sí, Podemos tener un ciclo que el trabajo neto sea cero, es decir, todo el trabajo que me da, después lo tengo que volver a ingresar para llegar para completar el ciclo, es decir, para volver al mismo estado, que sería como decir que la bomba me requiere el mismo trabajo que me da la turbina, ¿no? sí, Si yo quiero un ciclo de potencia, sí o sí tengo que rechazar calor. Ahora, ese calor sale de mi fluido, yo no se lo di. Es decir, en la ecuación de rendimiento, que es lo que me cuesta sobre lo que gano, a vos no te cuesta el calor de rechazo. Sí me podrías decir, es energía que no estoy aprovechando. Sí, puede ser, pero no te está costando. ok, Es decir, está contemplada dentro. Pensá en el balance de energía de la máquina térmica como un circulito. Es calor del foco caliente igual trabajo más calor del foco, calor hacia el foco frío, ¿no? O sea, calor que entra al evaporador es igual a trabajo que es trabajo neto, o sea, trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba, más calor que sale del condensador. sí, ¿Se entiende? Por ok, eso no se cuenta en el rendimiento. bien, bueno, gracias. Después, cuando veamos ciclos de potencia, hay un ciclo que se llama ciclo de cogeneración, donde si vos me decís, yo tengo un ciclo de potencia, pero además tengo que, no sé, secar cereal, entonces ese calor que está a una temperatura baja, es decir, tiene baja calidad energéticamente, me sigue sirviendo para mi proceso, porque puede pasar. Entonces ahí tu cálculo de rendimiento sí cambia, porque ahora estás aprovechando más energía, además digamos, lo que obtenés no solo es el trabajo, sino además ese calor que estás usando para tu proceso. Claro, sí, bien, Ahí sí aparece. ok. Eh, Martín, me quedé pensando en ese ejercicio que mostraste recién. Vos, el del parcial, el de la garrafa, vos una vez que despejás la energía interna, podés calcular la temperatura y después como tenés presión, tenés volumen final, tenés R y tenés la temperatura, podrías despejar la masa, ¿no? Ajá, sí, De la ecuación de gas ideal. ¿Qué nos está exactamente. diciendo eso? Eso nos está diciendo que la masa, ¿sí? No es un grado de libertad, es decir, ya está definida para tu problema. Si bien no se ve directamente en la ecuación, ya está definida. Entonces, en teoría vos podrías despejarla uniendo todas esas ecuaciones, ¿sí? Capaz que con Bien, el despeje que vos hiciste, si vos el trabajo, ahí todavía lo tenías como trabajo total, ¿no? Por eso sí, era una incógnita. Pero si vos lo escribís como trabajo específico, es decir, trabajo total es trabajo por unidad de masa
por la masa, ¿no? Ujú. Y esa masa es la misma masa final, digamos, por esta cualidad de que el recipiente encuentra vacío. Si vos esa masa la podés despejar, porque te puede pasar que no la puedas despejar de la ecuación, Sí. si vos la podés despejar, la deberías poder calcular. Si el CB lo tomás como el CB a la temperatura de entrada. Y usando trabajo igual a presión por variación de volumen. Pero eso es trabajo de frontera. Eso, bien. Claro. Que Perfecto. igual este trabajo es trabajo de frontera. El tema es que presión por variación de volumen sale de la politrópica, y cuando la politrópica se hace en sistemas abiertos hay que tener algunas consideraciones más. Es más complicado, pero sí, también debería poder. Bien. Gracias, profe. ¿Qué más, chicos? De mi parte nada más, profe, por ahora. No, yo tampoco, profe. Por las dudas, esta semana va a estar allá en el laboratorio donde está siempre. Sí, si quieren pasar. Bien, perfecto. Listo, si entre mañana y pasado se me ocurre alguna otra cosa más, paso de una vuelta entonces. Dale. Recuerden Gracias, profe. tener las cosas impresas para la práctica, ¿no? Ya que esa carpeta abierta, aprovechen la carpeta. Después pasa mucho que no llevan las diapositivas y no se acuerdan fórmulas, etc. Dale, gracias, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Nos vemos, profe. Sacha, ¿en qué horario está en el laboratorio? Yo varía un poco, pero generalmente entre las 10 y las 17 me encontrás seguro, ¿sí? Bien. Puede pasar que vaya un poco más tarde y a las 10 no me encontrás, pero también puede pasar que voy más temprano y me voy más tarde. Las 10 y las 17 como un horario que seguramente estoy. Bien. Consulta, ¿podría ser alguna consulta virtual para el jueves más o menos a esta hora? Sí, A la misma hora de hoy. sí, la puedo programar jueves 18 horas. Sí, 18, 19, más o menos, en algún horario de esos. Dale. Sí, puede ser.